Por último, en esta lección vamos a hablar de lo que es el Plan BIM Perú. ¿Listo? Seguramente han escuchado de lo que significa este conjunto de directivas, de normas, de estrategias que tenemos en nuestro país, ¿no? Que nos va a guiar hacia este proceso de adopción, ¿no? Es decir, en el Perú estamos alrededor de lo que significa un mandato BIM, es decir, un conjunto de normas, un conjunto de reglas que nos va a llevar hacia este camino de la adopción de BIM en el sector público y por ende también en el sector privado, ¿sí? Hay que entender, como hemos revisado hasta ahora, que hay una verdadera magnitud de este trabajo, ¿no? Entonces, lo primero que hay que comprender es que hay una serie de habilidades técnicas que debemos de manejar, que debemos de dominar algunos de nosotros. Pero para lograr desarrollar estas capacidades técnicas, para lograr desarrollar esa colaboración o ese entorno colaborativo, es necesario que los reglamentos, que las directivas, que las leyes orgánicas de las diferentes entidades públicas o lo que serían los sistemas de gestión en las entidades privadas se modifiquen, porque no vamos a lograr mejores resultados solamente usando un software, sino que más bien las personas involucradas en el proceso puedan desarrollar procesos distintos, procesos nuevos, mediante nuevas estrategias que se vuelvan la regla común de todos los días, por ejemplo, en la elaboración de expedientes técnicos, en la ejecución de construcción o en la formulación y evaluación de proyectos. Entonces, el Plan BIM Perú se ha encargado de eso respecto de lo que es los proyectos públicos, respecto de la ley de contrataciones estatales. Es decir, lo que ha hecho el Plan BIM es asimilar estas necesidades de herramientas, ¿no?, de modelado, las necesidades de coordinación, incrementar la necesidad de un entorno de colaboración mediante la comprensión de la ISO 19650, y con todo eso hemos generado lo que se conoce como el Plan BIM Perú, la Guía Nacional BIM, ¿no? Entonces, hay que entender que no es que se nos esté obligando a utilizar un software o una familia de softwares o cualquiera de estas herramientas, sino más bien entender que las entidades públicas y privadas necesitan modificar sus procesos de gestión, ¿no? Para eso hay que comprender cómo funcionan las inversiones en nuestro país, ¿no? La recaudación fiscal, esos impuestos que todos pagamos, pues pertenecen a este esquema. Es decir, tenemos todos que pagar impuestos y con ellos en determinado momento se van a convertir en obras públicas. La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria es el ente recaudador. Todos pagamos impuestos directa o indirectamente hacia la SUNAT, ¿no?, el cual acumula todo esto en lo que conocemos como el Tesoro Público, y luego el Ministerio de Economía y Finanzas es el ente administrador de este Tesoro Público, de la recaudación fiscal, de la recaudación nacional, y lo que hace es invertirlo, distribuirlo e invertirlo en los diferentes sectores que tenemos en nuestro país. Existen entes que regulan estas inversiones o que regulan más bien el proceso en que las entidades públicas contratan a las empresas privadas, ¿no? Ese es, por ejemplo, el ejemplo de la OCE, que lo que hace es regular las inversiones, pero el Ministerio de Economía y Finanzas es quien establece las normas para esta distribución, para esta contratación, mediante lo que es la Ley de Contrataciones Estatales, que básicamente es la que se está modificando con la implementación de BIM. Es decir, el mecanismo para llegar a estas obras públicas tan necesarias para cerrar la brecha de infraestructura es, pues, pasar por este ciclo, ¿no?, por el ciclo de vida de las inversiones, que es mucho más complejo y lo vamos a estudiar más adelante, ¿sí? También hay que comprender que en este contexto, el Plan Nacional de la Competitividad, el del que hemos hablado previamente, ¿sí?, tiene un objetivo prioritario que es dotar al país de infraestructura económica. El Plan Nacional de la Competitividad es el documento más importante de las políticas o de la reunión de las políticas de nuestro país, que se emitió en el 2019 y que terminará su mandato en el año 2030.
Este conjunto de directivas tiene estos 9 objetivos que ustedes ven a la izquierda y el objetivo prioritario número 1 es dotar al país de infraestructura económica y social de calidad, que es el objetivo que nos corresponde a nosotros, a la industria de la construcción en el país. Entonces, el ente encargado de este objetivo, como pueden ver a la derecha, es el Ministerio de Economía y Finanzas, porque es el encargado de las inversiones públicas, aquellas inversiones que a la larga generan obras de infraestructura civil o edificaciones nuevas que son necesarias para cubrir las necesidades de salud, de educación, transporte, etcétera, etcétera. Entonces, dentro del Plan Nacional de la Competitividad tenemos la importancia del Ministerio de Economía, que a través del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, que es el INVIERTE-PE, canaliza estas inversiones o las rige, ¿no?, para todas las entidades del gobierno nacional, regional y local que tenemos dentro del país. Es decir, existe la institucionalidad y las leyes orgánicas que facultan al INVIERTE-PE, a la Dirección Nacional de Programación Multianual de Inversiones, para regir, ¿no?, este proceso de las inversiones. Entonces, ¿no?, dentro del Plan BIM Perú, que está contenido dentro del Plan Nacional de la Competitividad, dentro de este objetivo prioritario número 1, tenemos una medida, ¿no?, que es la medida política 1.2, el Plan BIM, que es la que busca adoptar de manera progresiva esta metodología de trabajo llamada Building Information Modeling en todo el sector público, en cualquiera de las modalidades en las que se ejecuta, y esto va a permitir mejorar la calidad y eficiencia de los proyectos de inversión. Entonces, si nos preguntan, ¿no?, ¿cuál es el objetivo del Plan BIM Perú? Es mejorar la calidad de los proyectos de inversión. Pero si nos ponemos a analizar y vemos toda la documentación que vamos a revisar poco a poco en este curso, vamos a darnos cuenta que el objetivo es la mejora, uno de los objetivos primarios es la mejora de los expedientes técnicos, que es donde muchos de nosotros que tenemos el trabajo de diseñador estamos involucrados, ¿sí? Entonces hay que entender que el Plan BIM Perú tiene unos hitos, es decir, puntos en el tiempo en los cuales vamos a estar involucrados y vamos a estar todos involucrados y debemos de haber entendido que es una hoja que ya está marcada, una hoja de ruta, ¿no? Entonces, en el hito 1, que participaba el 2020, había un proyecto de decreto supremo, un plan de implementación que ya fueron lanzados. Luego se atravesó la pandemia y a pesar de todo ello se lograron avanzar con todos los hitos. En el 2021 se generaron los estándares y requerimientos bien elaborados, que son la Guía Nacional BIM, la Nota Técnica BIM y una serie de documentos que pueden ustedes encontrar en la página web del Plan BIM Perú. Los proyectos pilotos que ya se empezaron en nuestro país, hay muchos ejemplos, buenos o malos, pero hay muchos ejemplos de implementación BIM en el sector público de acuerdo dentro de este marco, ¿no? Existe ya una estrategia de formación de capital humano que se está llevando a cabo por parte del propio ministerio, primero con entidades seleccionadas y seguramente más adelante de manera pública. En julio del 2025 ya se está teniendo lo que es el BIM aplicado a proyectos de gobierno nacional, de gobierno regional, un marco regulatorio para aplicación de BIM y fíjense, ¿no?, para el 2025 ya vamos a tener una plataforma habilitante para algunos sectores prioritarios del gobierno nacional. Esa plataforma habilitante tal vez es lo que más nos vaya a llamar la atención, ¿no? De qué manera vamos a poder entregar, compartir información mediante esta plataforma, ¿no? En el 2030 ya esta plataforma va a ser de uso común en todo el sector público para permitir que este sistema, el uso de BIM, sea obligatorio en todo el sector público. Entonces, ya tenemos marcadas la hoja de ruta, los hitos de la implementación de BIM en nuestro país y es un deber de todos nosotros, de todos los involucrados en este proceso, pues seguirlo. Si ustedes son de otro país como Bolivia, Colombia, México, pues las hojas de ruta de la implementación de BIM seguramente van a estar disponibles en sus diferentes gobiernos, ¿no? Por ejemplo, si son de Chile, hay una hoja de ruta similar que pues termina su periodo para el año 2025. Nosotros lo tenemos para el año 2030, de repente un periodo más largo, tal vez porque nosotros, con respecto a Chile, tenemos un menor nivel de digitalización del sector público. Pero pues cada una de nuestras realidades es distinta, nuestro procedimiento de contrataciones estatales para la infraestructura pública es distinta, así que los diferentes países de Latinoamérica van a tener diferentes hojas de ruta, diferentes hitos, y por eso es que hay que prestarle tanta importancia. Además, la medida política 1 habla de lo que es el Plan Nacional de la Infraestructura, que nos presenta otros cambios que se van a ir desarrollando, como por ejemplo la Oficina de Gestión de Proyectos, la PMO.
los contratos modernos de ingeniería y construcción, que son los contratos NEC, que algunos seguramente ya han escuchado hablar de ellos, ¿no? Y los sistemas de información, donde está involucrado lo que nosotros conocemos como el BIM y que va a ser administrado por estas oficinas de gestión de proyectos. Entonces, dentro de la web del Plan BIM Perú, ustedes van a ver solamente la parte relacionada al tema de BIM, van a ver noticias, van a ver videos. En determinado momento supongo que va a haber una pequeña capacitación allí disponible, pero recién se está trabajando. Entonces hay todo un camino muy, muy largo alrededor de lo que es la implementación de BIM, ¿no? Se está desarrollando los documentos, se están desarrollando los reglamentos, las normativas, etcétera, etcétera. Muchas de ellas ya han salido. Si me preguntan cuál es la más importante, pues es la Guía Nacional BIM, que no todos vamos a entender, algunos roles tenemos que comprenderla y precisamente de eso vamos a hablar en la siguiente lección, de lo que son los roles BIM, ¿sí? Pero pues les recomiendo ampliamente que le den una chequeada a la página del Plan BIM Perú, donde está toda esta documentación para que lo puedan comprender, para que lo asimilen, sobre todo si ustedes pertenecen a una entidad pública. ¿Listo? Este sería el fin de la primera lección de este curso, ¿sí? En el que hemos visto pues, el uso de BIM en la construcción y en particular pues, un poquito alineado a lo que pasa en el Perú, ¿sí? Ahora vamos a comenzar con la segunda lección que habla de los roles BIM, ¿no? Que es algo de lo más importante. Cada uno de ustedes debe de apuntar, debe de comprender, ¿no? Cuáles son los roles que le corresponden. ¿Listo? Nos vamos a la siguiente lección.